Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hace un par de semanas hablamos sobre el concepto de las cuatro estaciones en Japón y cómo tal vez no representaba realmente la flora, la fauna, la climatología japonesa, sino que más bien tenía un nacimiento cultural, social, literario. Vamos a seguir entonces esta semana y las semanas siguientes con este tema, pero ya vamos a entrar un poco más al detalle y vamos a ir viendo la concepción de cada una de las estaciones y que ha devenido a través de los siglos en lo que hoy día nosotros asociamos con las cuatro estaciones y que incluso en estos tiempos de globalización ha salido un poco de Japón, pero influenciado por esa cultura, y hemos empezado nosotros a asociar con nuestras propias estaciones, aun cuando ellas se manifiesten de manera diferente donde cada uno de nosotros vivimos. Bueno, ¿y qué mejor forma de comenzar que con primavera? Acá, por ejemplo, tengo un libro llamado Yamato Kotoba y en una parte habla precisamente de algunos aspectos de la primavera. Tenemos, por ejemplo, este pastelito Sakura Mochi, un pastelito de arroz envuelto en una hoja de sakura. Tenemos, por supuesto, la icónica imagen de el monte Fuji con los cerezos en flor delante, pero incluso en cosas más prosaicas, como este envoltorio de regalo con diseño de hojas y flores de cerezo, y algo tan japonés como los meishibako, o estas cajitas donde uno pone las tarjetas de presentación, y que en este caso también tiene un hermoso diseño de sakura. Así que vamos a ver el video de la creación de la primavera. Comencemos entonces a ver esto que llamamos la creación de la primavera. Recordemos un poco lo que hablamos en el otro video, que lo voy a por supuesto a poner acá en la descripción, por si no lo han visto, que lo referencien, sobre la función de la poesía, y esto ya viene de la antigua China. Expresar emociones o pensamientos directamente, que es un poco la forma como en Occidente estamos más acostumbrados. También describir una escena, y por último, expresar emoción o pensamientos a través de una escena, que es como en general se maneja la poesía clásica japonesa. De hecho, veamos el Manyo-Oshu, la primera antología de poesía autóctona, publicada por allá en el 759, y veamos los modos del Manyo-Oshu. Tenemos poemas que expresan un sentimiento romántico a través de la naturaleza. Tenemos también algunos poemas que tienen una expresión directa sin simbolismo. Y tenemos también algunos toques poéticos que se les dan a los cambios de la naturaleza para incorporarlos en poemas. Y por supuesto también tenemos el pensamiento proyectado en un objeto simbólico. Si bien en el Manyoshu todavía estaba, podríamos decir, en pañales en cierta medida, mucho de lo que es la poesía autóctona japonesa, estaba recién desmarcándose del marco referencial chino. Sin embargo, ya vemos una semilla, un pequeño germen que después florecería, para usar asociaciones primaverales, ya que hoy día estamos con ese tema, en el periodo Heian, sobre todo en el Kokin Wakashi. Cuando se habla de poesía clásica japonesa, una de las cosas que se hacen notar es que prácticamente no utiliza hipérbole. Ahora,
no quiere decir que jamás la utilice, pero en general sale muy poco. Pero sí utiliza muchísimo la metonimia. Ahora, ¿qué es la metonimia o transnomitación? Bueno, es un fenómeno de cambio semántico en el cual se designa un concepto con el nombre de otro, sirviéndose obviamente de alguna relación existente entre ambos. Es frecuente además la sustitución e intercambio en relaciones de causa y efecto. Esto lo podemos ver sobre todo en dos técnicas de la poesía clásica, como son el Kake-kotoba y el Engo. Hablemos primero del Kake-kotoba. Hace referencia a palabras que son fonéticamente iguales, o sea, son homófonos, pero que tienen un significado distinto. Ahora, el japonés es un idioma que fonéticamente es relativamente pobre, o sea, significa que tiene pocos sonidos. Esto hace que muchas palabras suenen igual o parecidas, pero están los kanjis que permiten diferenciar claramente una de otra. Entonces, en la técnica del Kake-kotoba, lo que se hace es no escribir la palabra con kanji, sino que escribirla en kana y por lo tanto queda abierta la interpretación. Puede ser ya sea para ganar una palabra extra, dado que la poesía clásica son en general poemas relativamente cortos, o también puede ser para dejar un significado ambiguo y que la persona que escucha o lee el poema lo interprete a su manera. Acá tenemos dos ejemplos, el primero de un poema de Minamoto no Muneyuki Azon, en el cual la palabra karenu vendría siendo nuestro Kake-kotoba. Como la pueden ver destacada en rojo, está escrita en kana. Si estuviera con kanji, tendrían que haber decidido si estaban hablando del verbo menguar o del verbo secarse. Pero al dejarlo en kana, puede hacer referencia a ambas cosas, sobre todo con los sustantivos hitome y kusa. Y por lo tanto, acá lo que estamos haciendo es ganar una palabra extra. En el poema de Chunagon Yukihira, si son asiduos a este canal deben saber que es probablemente mi poema favorito, el Kake-kotoba es matsu. Matsu puede referirse ya sea al pino, al árbol, o al verbo esperar. Pero una vez más se utiliza en kana y por lo tanto en este caso queda abierto a la interpretación. Y también a este juego metonímico en el cual el pino, por ser un árbol de hoja perenne, o sea que nunca se seca y pierde su follaje, entonces se asocia con la eternidad, ¿ya? Y por lo tanto se utiliza mucho para indicar que algo va a mantenerse por siempre. Por ejemplo, el amor. Entonces funciona muy bien acá esta metonimia entre el concepto de esperar a la persona amada y los pinos de la montaña. Otra técnica en la cual podemos ver este asunto de la metonimia es el engo. El engo son asociaciones que existían entre palabras y conceptos. Por ejemplo, el monte Fuji trae como asociación el omoji o pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos? Pensamientos habitualmente románticos, de un amor apasionado, porque estaba la relación entre el fuego, el monte Fuji es un volcán, y entonces podía ser el fuego volcánico, pero también podía ser el fuego pasional. Otra de las cosas importantes a tener en cuenta y como vamos viendo esta suerte de manipulación de la realidad,
en la cual dijimos que la representación de las 4 estaciones no es tanto una representación, valga la redundancia, real de cómo éstas se manifiestan en la climatología, en la flora, en la fauna, sino más bien un constructo social, cultural, literario. Y por ejemplo, vemos de que hay un foco en las estaciones intermedias, o sea, primavera y otoño, cuando en la vida real, comentamos en nuestro video introductorio al tema, en realidad el tiempo dedicado al verano es muchísimo más largo, ya que tenemos la época del monzón, el post-monzón, y por lo tanto el clima de verano toma parte de lo que es el otoño. Y sin embargo, esto se ignora y se decide enfocarse en las estaciones intermedias. Esto tiene por una parte algo de influencia de la poesía china, donde se hacía lo mismo, pero también había una influencia en las raíces agrícolas que tiene Japón, dado que la primavera es época de plantación, mientras que el otoño de cosecha, evidentemente dos ocurrencias muy importantes en lo que es el ciclo agrícola. Otra cosa también que vemos es la empatía con la naturaleza, o sea, el asociar ciertos fenómenos naturales como si fuera a su vez una representación de mis propios sentimientos. Acá en este poema del emperador Jōmei, que apareció en el rollo 9 del Manyoshu, él en cierta medida se asimila, empatiza con el ciervo al cual escucha bramar, evidentemente por su pareja, mientras que el poeta extraña a su amada. Entonces él, a través de este fenómeno natural, trata de sentirse identificado, identificar sus sentimientos. En el Kokin Wakashu, la primera antología imperial del 905, vemos ya que podríamos decir que cristaliza este concepto de las 4 estaciones, ya que los 6 primeros rollos están dedicados a ella, y por ser la primera antología imperial, es por supuesto la que sentó el modelo a seguir por todas las posteriores, y por lo tanto su influencia en la literatura japonesa y por extensión en la pintura, en la moda, en la ceremonia del té, etcétera, es muy, muy importante. Tenemos entonces lo que decíamos, que hay énfasis en las estaciones intermedias. Hay 2 rollos de primavera, 2 rollos de otoño, mientras que hay solo uno de verano y uno de invierno. La cantidad de poemas también, 134 de primavera, 144 de otoño, mientras que de verano hay solo 33 y de invierno apenas 28. Los temas van ordenados de manera que vemos la progresión de la estación. O sea, no es solo que hablen de la primavera al azar, sino que se va avanzando desde que se sienten los primeros indicios de que viene la estación hasta que la estación termina. Por lo tanto, tenemos el inicio de la primavera. Todos estos son temas del rollo 1. Después la neblina primaveral, el ruiseñor, la nieve, nuevas hierbas, sauce verde, retorno de los gansos salvajes, ciruelos en flor, cerezos en flor. Y podríamos decir que ahí tenemos el auge, el clímax de la primavera. Y partimos ahí el rollo 2 y seguimos avanzando con entonces el deshoje de los cerezos, flores florecidas. Con flores florecidas nos referimos a otras flores que no sean los cerezos, el deshoje de estas flores,
la glicina, la querria amarilla, la primavera pasajera y el final de la primavera. Por lo tanto, si vamos leyendo el Kokin Wakashu, vamos viendo no solo hermosos poemas primaverales, sino que vamos avanzando a través del tiempo, vamos viviendo la primavera a medida que ésta pasa y se manifiesta, o por lo menos los autores consideran que se manifiesta. Dentro de todos estos temas que más nombramos, los que más se utilizan son los ciruelos en flor, los cerezos en flor, el cuco chico, la luna otoñal, el follaje brillante y la nieve. Bueno, aquí no solo estamos hablando de la primavera, sino de todos todas las estaciones, aunque hoy día nos estamos concentrando en primavera. Entonces, lo que dijimos, creación de la primavera. Según la literatura, abarca desde el primer y el calendario lunar que se ocupaba en la época, abarca desde el primero del primer mes al fin del tercer mes. Si esto lo homologamos al calendario que se utiliza en la actualidad, sería el 4 de febrero al 4 de mayo, y ese desfase siempre hay que tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, muchas veces se hablan de poemas de primavera donde hablan de el comienzo del año. Y uno dice, pero ¿cómo? Si en el comienzo del año en Japón están en la mitad del invierno, como que no me calzan las cosas. Y hay que entender que está este fase porque en aquel tiempo se utilizaba el calendario lunar, mientras que en la actualidad se usa el calendario gregoriano. Tenemos dentro de los temas principales la nieve, porque ya está empezando a derretirse, el ruiseñor Uguisu, la niebla primaveral llamada Kasumi, el derretimiento del hielo, ahí tenemos como el inicio de la primavera. Vamos viendo entonces esta progresión de la estación a través de varios poemas, como siempre digo, recuerden que los poemas han sido traducidos por mí directamente del japonés. Uno de Oe no Chisato, por supuesto, del rollo 1 del Kokin no Wakashu, recordemos que el rollo 1 y 2 son los dedicados a primavera, es el poema 14. Ugu iso no tani yori, izuru koe naku wa, haru kuru koto, o dareka shiramashi. Sin el canto del ruiseñor en el valle, ¿quién sabría que llega la primavera? El poema 41 de Oshikochi no Mitsune. Haru no yo no, yami wa ayanashi, ume no hana, iro koso miene kaya, wa kakururu. En noches primaverales, la oscuridad no tiene sentido. El color de los ciruelos no se ve, pero su perfume no se puede esconder. El poema 56, todavía estamos en el rollo 1 de Sosei Hoshi. Mi watase wa yanagi sakura o kokimazete, miyakozo haru no nishiki narikeri. Si observo el sauce y el cerezo mezclados, la capital es un brocado primaveral. Uno, por supuesto, de Ono no Komachi. Ahora ya estamos en el rollo 2, el poema 113. Hana no iro wa utsuri ni kerida itazura ni wagami yo ni furu nagamese shima ni. Como el color de las flores se desvaneció con la lluvia, así también mi belleza se ha desvanecido mientras en vano la observaba. Poema más reflexivo, podríamos decir.
Y terminamos con un hermoso poema, no podía faltar, del compilador jefe del Kokinuaka Shukino Tsurayuki, el poema 124, Yoshinogawa, Kishi no Yamabuki, Fukukaze ni, Soko no Kage Sahe, Utsuruhi Nikeri. En la orilla del río Yoshino, el Yamabuki, llevado por el viento, se ha posado incluso en el fondo del agua. Y así vemos cómo a través de la literatura vamos avanzando en estos hermosos poemas a través de cómo se va manifestando la estación de la primavera y que veremos en el futuro cómo esta manifestación fue influenciando a su vez la realidad. Bueno, espero que con este video nos podamos hacer una idea un poco más clara de cómo se fue gestando esta suerte de realidad irreal, realidad literaria, social, cultural, y que terminó en devenir en algo que nosotros creemos que es una representación de la realidad, pero que de facto no lo es tanto. Me despido por esta semana recordándoles que se suscriban al canal si es que no lo han hecho, que le den like al video y que por supuesto lo compartan con todos quienes ustedes crean que les pueda interesar. Que se encuentren muy bien y nos vemos el próximo martes con, como siempre, un nuevo video. Bye bye.